Am, bueno, buenos días a todos. Buenos días desde acá. Aquí son exactamente las 9:18 en Australia. Como les dije antes, vivo en un pueblo, en una ciudad llamada Maitland. Está a 3 horas al sur de Sydney, en Australia. Ustedes en Chile, otros hermanos en otras latitudes, en otras partes, como el hermano Ronnie, que oró desde Houston. Y mientras el hermano oraba, pensaba, por supuesto, la oración, y también pensaba en como el hermano decía, acordarnos de aquellos que sufren, porque estamos en esta conexión, en esta forma, pero no debemos olvidar que esta no es la forma natural de congregarnos, por supuesto, y también acordarnos de hermanos. Escuché esta semana de varios hermanos que están contagiados y algunos sufriendo. Eh, Eso. En relación al hermano Erwin, fue muy grato escucharte, hermano. Cuando te escuchaba tu oración, venía a mi mente tantas cosas, recuerdos, buenos recuerdos juntos, hermano, en Chile. Eh, Tú sabes que te aprecio y gracias por tu oración, hermano. Que el Señor te bendiga, Erwin, y sigue adelante. Muy bien. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Espero que estén disfrutando la palabra de Dios. Este es un maravilloso libro de la palabra de Dios, el profeta Daniel. Los primeros 6 capítulos resultan familiares, en particular este capítulo 5, donde vamos a ver la escritura en la pared. Incluso aquí, en Chile lo enseñamos en la escuela dominical. Vamos a ver ahora este capítulo más en profundidad y ustedes se van a sorprender de los aspectos históricos del capítulo. Y espero, como dijo el hermano Ronnie, que no tan solo sea información, sino también realmente algo que llegue a nuestro corazón para alabanza de la gloria del Señor. Muy bien. Capítulo 5, versículo 1. Vamos a la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1 de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces, dice la palabra de Dios, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos. Llaman a los sabios de Babilonia. Nadie puede revelar la visión o lo que está ocurriendo en la pared. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Nadie pudo dar solución, hasta que al final la reina aconseja al rey llamar a Daniel. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Entonces Daniel, versículo 17, respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, porque se le ofrece dinero a Daniel para poder descifrar la visión, y sabemos que el resto del capítulo es cómo Daniel descifra e interpreta la escritura en la pared. Muy bien, este es el capítulo 5 de Daniel. A ver, este capítulo tiene mucho de historia, así que tiene que afirmarse los cinturones de seguridad, y vamos a ir en el túnel del tiempo. Vamos a ir al año 539 antes de Cristo. O sea, más de 2500 años. Vamos a irnos en ese túnel del tiempo y vamos a llegar al día 12 de octubre
no el Día de las Américas, el 12 de octubre del año 539, en la noche, una noche muy avanzada, la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., y vamos a aterrizar en Babilonia. ¿Se dan cuenta? Esto es sumamente específico. De esta noche tenemos una cantidad abundante de información histórica, evidencia histórica, que esto que está aquí en el capítulo 5 de Daniel realmente ocurrió. Vamos al 12 de octubre del año 539 a.C., Babilonia, capital del imperio en ese tiempo. Vamos a ver. Les propongo la siguiente estructura del capítulo. La siguiente estructura. Vamos a ver en el versículo 1 al 4. Belsasar blasfema el nombre del Señor. Voy a hacer un paréntesis a los que están tomando nota, porque veo varios que están tomando nota. Recuerden que en la primera reunión hice la promesa de que al final de los mensajes de Daniel voy a poner a disposición del hermano Andrés los PDF de todos los mensajes. Así que los van a tener ustedes los PDF, así que no se preocupen, eso viene, ¿ok? Voy a cumplir mi promesa. Va a estar el de todos los mensajes en PDF, aparte de los videos. Del versículo 1 al 4, Belsasar blasfema el nombre del Señor. Del versículo 5 al 9, el juicio de Dios es anunciado. Del versículo 10 al 28, tenemos el mensaje e interpretación de la señal. Versículo 10 al 12, el consejo de la reina. Trae a Daniel, aconseja la reina a Belsasar. Del versículo 13 al 16, Belsasar busca la ayuda de Daniel. Le ofrece dinero, lo vimos ya, y Daniel lo rechaza, incluso le ofrece la tercera posición en el reino. Daniel entrega un mensaje de juicio al rey en el versículo 17 al 28. Y finalmente, el juicio de Dios es cumplido, versículo 29 al 31. Esta es la estructura del capítulo 5. Este capítulo 5 es un capítulo de juicio. Es un capítulo de juicio. Para los que recuerdan y han visto el video o escuchado el mensaje del capítulo 2 de Daniel, que habla de la imagen, ¿se acuerdan? Habla de la imagen que fue revelada a Nabucodonosor, esa imagen que fue revelada. Recuerden que la cabeza era de oro, ¿cierto? Lo que sigue era de plata. El oro representa Babilonia. La plata representa el imperio medo-persa. En este momento, en el capítulo 5, estamos en el momento en la transición de la cabeza de oro a la plata, del imperio babilónico al imperio medo-persa. No es difícil de entender. Ojalá que todos lo hayan entendido. Capítulo 5 es un capítulo de juicio de Dios hacia Babilonia. Dios está en control, dijo el hermano Ronnie, y amén, digo amén a eso. Dios está en control. No Nabucodonosor, no Belsasar. Es un capítulo de transición hacia un nuevo imperio. El imperio más importante de la época, Babilonia, cae y otro viene en poder, el imperio medo-persa. ¿Bien? Eso es importante tomar razón. Capítulo 5 es un capítulo de juicio y de transición hacia un nuevo imperio. Muy claro. Bien. Otra idea importante, antes de empezar el capítulo, piensen ustedes que las condiciones que van a ver en este capítulo son similares a las condiciones en un tiempo futuro, que viene en el futuro, que la palabra de Dios llama la gran tribulación. Es evidente que las condiciones espirituales e históricas se parecen mucho a lo que el mundo va a enfrentar con la venida del anticristo. Un hombre profano, un hombre que se proclamará Dios a sí mismo, según 2 Tesalónicas. Es evidente que el accionar de Belsasar obedece al accionar del anticristo en el futuro. ¿Ya? O sea, tenemos que tener una vista histórica y también una vista profética. Esto no es difícil de entender, ojalá que todos lo estén siguiendo. Una vista histórica y también una vista profética del capítulo. Evidente, muy bien. Perfecto. Hay un versículo en Romanos que dice, atesoran ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí hay un hombre que atesoró ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Muy bien. Esta imagen ustedes la conocen y nos enseña la estructura del libro de Daniel. La estructura del libro de Daniel. Recuerden la introducción, en el capítulo 1, vimos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. En el medio de una gran crisis, siendo transportado de Jerusalén, Daniel se dispone en su corazón no contaminarse. Para Daniel era importante la ley de Dios, la palabra de Dios, no contaminarse. Los jóvenes seguían las tradiciones de los babilonios, cambiando la mente, el nombre, sus hábitos. Daniel fue contra la corriente, dispuso en su corazón ser fiel a Dios, y Dios le dio sabiduría. Precioso capítulo, lo vimos. Ahora, esa fue la introducción. En el capítulo 2 vimos la imagen de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Capítulo 2, la imagen. Capítulo 3 vimos los 3 jóvenes que rechazaron adorar la imagen y pagaron el costo por ello, pero el Señor los liberó desde el fuego. Hermoso capítulo. Capítulo 4, Nabucodonosor es humillado por el Señor hasta que él reconoce que el cielo reina. Gloria a Dios por eso. Y ahora estamos en el capítulo 5. Capítulo 5 de Daniel. Recuerden que el capítulo 5 aún está en la sección en arameo. Usted me preguntará, hermano, no entiendo eso del arameo. ¿Qué es el arameo? El arameo era el lenguaje de Babilonia. Era el lenguaje internacional. O pongámosle apellido al idioma, el arameo imperial. El arameo que se hablaba en la corte del rey, los nobles. Ese es el arameo imperial. Este arameo está entre el capítulo 2 y el capítulo 7, que corresponde a la sección de Daniel que está enfatizando hacia el mundo gentil. ¿Ok? Mucha información aquí. Capítulo 5, juicio, y todavía Israel está aún en el cautiverio. ¿Ok? Eso es muy importante. Israel en el cautiverio, capítulo 5 en arameo, excelente. ¿Muy claro? ¿Clarito? Bien, sigamos. Estoy viendo la cara del hermano Juan Carlos, César. Así que si el hermano Juan Carlos dice que estamos claros, estoy claro. Muy bien. Vamos a preguntarnos ahora, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Esto es muy importante también. Miren ustedes. En el año 605, le dije, esto es harta historia. En el 605 tenemos cuando Daniel es transportado. Tenemos después capítulo 4, eso ocurrió casi al final de la segunda parte del imperio de Nabucodonosor. Nabucodonosor muere el 562 y entre la muerte de Nabucodonosor y el capítulo 5 ha transcurrido aproximadamente 30 años. 30 años. Daniel no es el joven del capítulo 1 con 15 años. Ahora él está aproximadamente en el 70 años después, está aproximadamente en los 80 años. Es un anciano cuando él es llamado para descifrar la escritura en la pared. Entonces tenemos que en el 539 está la derrota de Babilonia. Ese es el cuándo. Ahora tenemos que preguntarnos quién. ¿Quién? ¿Quién es Belsasar? Miren ustedes. Belsasar era el hijo de Nabonidus. Bonito nombre, si quieren ponerle un nombre a un hijo. Es un bonito nombre. Nabonidus. ¿Okay? Era su padre. Este a su vez era yerno de Nabucodonosor. Aquí está Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta? Nabucodonosor. Ustedes ya lo conocen. El capítulo 1 al 4 es todo acerca de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor muere en 562 y entonces hay una serie de reyes, 4 reyes. Uno de esos, aparece en Primera de Reyes. Vamos a verlo después. Nabonidus, yerno de Nabucodonosor, llega al trono en el 556 hasta el 539, o sea, el mismo año de la caída de Babilonia, y le concede a su hijo, el 550, el ser rey en Babilonia. ¿Clarito? Tenemos el cuándo, 539, el 12 de octubre. Tenemos el quién era Belsasar. Ahora, les voy a contar una historia. Pero esta historia no tiene que pasar más allá de Houston. ¿Ok? No tiene que ir más allá de Houston. Hasta el año 1879, 1880, los críticos
valga la redundancia, criticaban sobremanera el libro de Daniel. Y decían, Daniel 5 es una farsa, es un fraude, es mentira, porque no hay evidencia histórica que Belsasar realmente era rey. Ni siquiera que Belsasar existía. Había evidencia histórica que Nabónidos, el padre, había sido real, era un rey, pero no Belsasar. Por lo tanto, cuando Belsasar ofrece a Daniel ser el tercero en el reino, pero Belsasar no era rey, ni siquiera existía. Y hay mucha crítica y mucha literatura hasta esa época criticando el libro de Daniel. Hasta que en el año 1800, tengo la fecha por aquí, a final del siglo XIX, 1879, un año muy especial para Chile, 1879, el mismo día en que Arturo Prat se lanzaba de la Esmeralda al Huáscar, encontraron la crónica de Nabónidos y el cilindro de Nabónidos y los versos de Nabónidos. Estos son 1, 2, 3 evidencias históricas importantes, esto es importante, de que Belsasar realmente existió. Y el capítulo 5 no es ciencia ficción. Esto es muy importante, muy importante. Y estoy pensando en aquellos que están en la universidad, estoy pensando en aquellos que están trabajando, que de pronto usted se topa con alguien que le dice, oye, la Biblia no es real. La Biblia que tú crees no es cierta, es pura ciencia ficción. Bueno, aquí hay evidencia histórica que el libro que usted tiene en sus manos no es ciencia ficción, es la palabra de Dios. Miren ustedes, en la crónica de Nabónidos, entre paréntesis les presento a Nabónidos, aquí está, este es Nabónidos, les presento, dice claramente que en Teshri, que es en octubre, Ciro batalló en Opis, una ciudad por ahí, en Babilonia, sobre el Tigris contra las tropas de Acades Babylonians. Abrazó a las gentes de Acad con fuego, mató a la gente y el 14, dice, fue tomada sin batalla. Y miren esta sentencia aquí. Nabónido escapó. Nabónido escapó. Hay evidencia histórica que días previos a la invasión de Babilonia por los persas, Nabónido sale de la ciudad y se va en dirección a un lugar llamado Tema. No recuerden ese lugar. Se fue. ¿Y saben qué? El cilindro de Nabónido dice, acerca de mi hijo primogénito, Belsasar, mi único hijo, que esté en su corazón el temor de tu gran divinidad, que él se disponga a no pecar contra ti y así disfrute de felicidad en su vida. Hay evidencia histórica que Belsasar existió y que era hijo de Nabónidos. ¿Ok? Pero no es suficiente, necesitamos más todavía. Los versos de Nabónidos dicen, Nabónidos confió el ejército a su hijo mayor, su primogénito, los ejércitos del reino, los puso bajo su control. Noten aquí, él dejó todo, le confió el reino a él. Y luego comenzó un largo viaje, él fue a Tema, en las áreas más lejanas del oeste. No sé si a usted me apasiona la historia. Y aquí me apasiona en el sentido de que hay evidencia histórica, que Belsasar existió, que Belsasar era hijo de Nabónidos y que Belsasar era rey al momento de la captura de Babilonia. Eso es muy importante, porque Belsasar le ofrece el reino a Daniel, le ofrece ser tercero en el reino. ¿Por qué? Porque Nabónidos era el rey, después venía Belsasar y le ofrece el tercer lugar a Daniel. ¿Se dan cuenta que es precisa la palabra del Señor? ¿Se dan cuenta que es precisa? Para aquellos que están siguiendo la palabra de Dios, pueden dar gloria a Dios, que tienen un libro en el cual pueden confiar. Confiar en el Señor. Él es real. Él es un Dios vivo. Qué hermosa la palabra del Señor. Y qué hermoso ver estas cosas que son muy, muy grandes. Muy bien. Vamos a ver en el versículo 1 al 4. Tenemos la blasfemia de Nabucodonosor. De Belsasar. Disculpen. Versículo 1 al 4. Dice aquí que el rey Belsasar hizo un gran banquete. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Tengo un versículo aquí en Proverbios que dice, no es de los reyes beber vino. Proverbios 31, versículo 4 al 5. No es de los reyes beber vino
Y luego el texto afirma, no sea que bebiendo se olviden de la ley. El rey Belsasar se entregó al vino, se embriagó y blasfemó en contra de Dios. El pensamiento dice ahí, Belsasar desafió a Dios y Dios aceptó el desafío. Podríamos hablar mucho del vino y en la escritura hay mucho tema acerca de eso y cómo el Señor se opone a la embriaguez y cuántas cosas malas pueden ocurrir con eso. Aquí tenemos un cuadro de nuestra sociedad, de un mundo que se entrega al vicio, a la corrupción y a todo lo que ofende a la soberanía de Dios. Noten el versículo 2, Belsasar con el gusto del vino. Se me olvidaba una cosa, dice el versículo 1, en presencia de los 1000 bebía vino. La idea de beber vino en presencia de otros era degradante, no era la costumbre esa. El acto de beber en presencia de otros no era la tradición de la época. Lo que está haciendo Belsasar es degradante, es deshonroso para él como rey hacer eso, mostrarse y emborracharse delante de los otros. Interesante. Encontré un comentario de Calvino. Él dice, ¿qué estupidez más grande para este rey, que ante la situación de saber que los ejércitos de los medos en persas están a las puertas de Babilonia, él organiza un banquete, una fiesta. Una fiesta. Fíjense ustedes en el mapa que está aquí. Este mapa es interesante. Les di el tiempo, ahora les doy el lugar. ¿Se dan cuenta? Espacio, tiempo y espacio en el capítulo 5. Este aquí es un mapa que muestra Babilonia. Babilonia. ¿Ven Babilonia ahí? Babilonia. Ahora, tenemos que el 12 de octubre Babilonia fue tomada por los persas. 2 días antes, una ciudad llamada Sipar había sido tomada por los medos. ¿Cuál es la idea? La idea es que los ejércitos de los medos están rodeando la ciudad. Están rodeando, a punto de invadir la ciudad. ¿Y saben ustedes lo que hace Belsasar? Organiza una fiesta. ¿No es una estupidez soberana? Cuando él debía haber mandado los ejércitos a luchar contra los medos y los persas, prefiere embriagarse. Prefiere embriagarse. Y dice que el versículo 3, fueron traídos los utensilios del templo. Esto eran los utensilios santificados para el uso exclusivo del servicio del Señor. Uno se pregunta, ¿por qué Belsasar hizo esto? ¿Por qué Belsasar organiza el banquete en su palacio, en la ciudad principal, al interior de la ciudad de Babilonia, rodeado de esos muros tremendos? ¿Por qué organiza un banquete? Ha habido mucha especulación respecto a la razón por la cual Belsasar organiza el banquete. Quizás pienso que Belsasar sabía de la profecía que el Señor había revelado a Nabucodonosor en el capítulo 2. ¿Se acuerdan de los diferentes reinos? Él sabía que su reino iba a llegar a un fin. La cabeza de oro y la plata. Y los persas estaban a las puertas. Entiendo que él sabía que su abuelo, Nabucodonosor, había sido humillado por el Señor. ¿Se acuerdan del capítulo 4? Él sabía que el Dios de Israel podía revelar sueños, tenía el control de la historia y aún tenía mayor poder que su abuelo Nabucodonosor. En traer los vasos del templo, Belsasar está dando una señal, está diciendo, yo no temo a Jehová, yo no temo a Jehová. Yo no me voy a someter al Dios de Israel. Yo no creo en la profecía de Daniel. Jehová podía someter y humillar a Nabucodonosor, pero a mí él no me va a conquistar. Habla de la soberbia y la arrogancia de Belsasar. Habla también del mensaje que él quiere darle a la gente, diciéndole, debemos confiar en nuestros dioses y no en Jehová. Y no en Jehová. Esa es la blasfemia de este hombre, y hay mucho más al respecto. Esa es la arrogancia de este hombre. ¿Cuánto de eso vemos hoy cuando usted predica la palabra de Dios? Hombres que rechazan a Dios. Hombres que rechazan el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ver que este hombre sabía. Daniel le dice, tú sabías esto. Belsasar no era ignorante de lo que había ocurrido a su abuelo Nabucodonosor en el capítulo 4. Él sabía, él no era ignorante. Y cuando usted sale hoy a predicar el Evangelio y usted le habla a la gente, muchos de ellos responsables de la palabra de Dios y aún así se rebelan contra Dios.
Muy bien. Hay mucha evidencia histórica respecto a qué ocurría en Babilonia y me gusta mucho la historia. Hay un historiador que se llama, de nombre Genofonte, que realmente adoraba a Ciro y escribió un libro que se llama Ciropedia, Ciropedia, en honor a Ciro. Eh, y él escribe en su libro, dice, mientras el enemigo en los muros se reía, mientras la ciudad estaba sitiada, en la creencia de que tenían provisiones suficientes por más de 20 años. Los babilonios se reían y festejaban porque confiaban en los muros tremendos que cercaban la ciudad. Mientras que ahora vamos a caer sobre ellos, dice el texto de Genofonte, en un momento en que muchos de ellos, los babilonios, miren, están dormidos, muchos borrachos, y ninguno de ellos en el campo de batalla. Otra testimonio. Entonces, cuando él escuchó que cierta fiesta, Ciro escuchó, que cierta fiesta había comenzado en Babilonia, durante la cual toda Babilonia estaba acostumbrada a beber y a deleitarse durante toda la noche, Ciro tomó una gran cantidad de hombres en la oscuridad de la noche y abrió las compuertas de las trincheras del río, en el río de Éufrates. El tema es, mientras Ciro con su ejército venía a Babilonia, la gente estaba embriagada, estaba borracha, en una fiesta, era la fiesta de Año Nuevo. ¿No habla de las mismas condiciones de este mundo? Que se casan y se dan en casamiento. ¿Se acuerdan cuando habla de las condiciones antes de la venida del Señor? De un mundo insensible, de un mundo que se olvida completamente de Dios, hasta que el juicio de Dios cayó sobre ellos. ¿Está clara la idea? Espero que esté claro. Dice aquí, toda la ciudad estaba festejando la noche, hasta que al final se supo del asesinato del rey Belsasar. Qué precioso es, como ustedes pueden ver en el texto histórico. Heródoto también dice, los persas los tomaron a los babilonios desprevenidos, y a causa del gran tamaño de la ciudad, se lo dije en el capítulo 4, la inmensidad de la ciudad, y a causa del gran tamaño de la ciudad, los que estaban en las afueras de la ciudad fueron vencidos primero, pero los habitantes de la parte central de la ciudad no sabían nada de ello. Durante todo ese tiempo estuvieron bailando y celebrando sus festividades hasta que entendieron la verdad demasiado tarde. Que me gusta lo que dice Heródoto. Hasta que entendieron la verdad demasiado tarde. Muy bien. Versículos 5 al 9. Hemos visto el banquete. Estúpido, necio, absurdo. El banquete de Belsasar. Versículos 5 al 9. Tenemos el juicio de Dios es anunciado. El juicio de Dios es anunciado. Dice, en aquella misma hora, versículo 5, 5:5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Fíjense ustedes, en aquella misma hora, la situación de juicio es interesante. La palabra, lo pueden comparar, si están tomando nota, con el capítulo 4, versículo 33. Cuando Nabucodonosor se admira de la ciudad, ¿se acuerdan? En el capítulo 4, versículo 33. ¿No es esta la ciudad que yo construí? Y en aquella misma hora, un mensajero del cielo descendió y Nabucodonosor fue humillado. Habla del juicio de Dios. Él está en control. Dice aquí, dice, en aquella misma hora, los dedos de una mano de hombre, o la palma, como de la palma de la mano, ¿se acuerdan? Escriben sobre la pared. Dice el versículo 5, capítulo 5, 5, de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, a vista del rey, probablemente detrás del trono real, ahí a la vista del rey, una mano escribía, en aquella misma hora. El hecho habla de la expresión, en aquella misma hora habla del hecho inmediato, sorpresivo del acto divino. Ocurrió de repente, inesperado. Estaban festejando. Fíjense ustedes la imagen aquí, me gusta mucho la pintura. No les voy a dar una clase de arte. Esta es una pintura de Rembrandt y se llama justamente Belsasar. Fíjense ustedes cómo el Rembrandt retrata o pinta a Belsasar. Miren la cara de Belsasar viendo la escritura en la pared. Miren la imagen de espanto. Y miren cómo esta persona está derramando vino y se pierde porque está contemplando lo que está pasando. Es un caos lo que ocurre en la fiesta. La fiesta para, se detiene. El Señor para la fiesta, no más fiesta. Y el rey pasa de la alegría, de la soberbia, de la arrogancia, a la humillación.
al pánico. Y a partir de ahora vamos a ver en una montaña rusa en caída al llegar al caos total, a la desesperación total de un hombre sin Dios, que él desafió a Dios, como dije antes, y Dios aceptó el desafío. Dice aquí la palabra de Dios, hay un versículo en Primera de Tesalonicenses que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Y no escaparán. Y no escaparán. Belsasar, no escaparás al juicio de Dios. Desafiaste a Dios. Profanaste el templo de Dios. Te creíste superior a Dios. Pero del juicio de Dios no escapará. Nuestro Dios es real. Es real, hermanos. Ustedes lo saben. Es real. Si hay alguien que está escuchando la palabra de Dios, les conté al principio, esto no es ciencia ficción. No es tan solo para enseñar en la escuela dominical. Esto es real, el juicio de Dios. Nuestro Dios es real. Dice aquí, no escaparán, Primera de Tesalonicenses. Aparecieron los dedos de una mano. Belsasar no tendría duda de que los acontecimientos que se van a desatar esa noche serían la obra de Dios. Hermoso, hermoso. Qué espanto y terror habrá sentido el rey cuando vio escribiendo sobre lo encalado de la pared, dice el versículo, sobre lo encalado de la pared, escribiendo estas palabras, encalado. Les tengo una sorpresa. ¿Ok? ¿Están listos para esto? Esto es muy bueno. Esto es, lo que viene ahora es muy bueno. Cuando yo lo leí, quedé, oh. A principios del siglo XIX, o sea, XX, Robert Colgate, arqueólogo, fue a Babilonia. ¿No? Cuando Babilonia estaba sumergida en tierra, ruinas, a principios del siglo, entonces él escarba, como arqueólogo, excava hasta que encuentra las ruinas de Babilonia y encuentra la puerta de Ishtar, la que les he hablado anteriormente. Y él escribe así, miren lo que escribe en un libro que se titula Las excavaciones de Babilonia. Él escribe así, 1914, le voy a leer. Dice, está describiendo Babilonia. Hacia el sur está el aposento más grande del palacio, la pieza del trono de los reyes babilónicos. Está tan claramente diseñada con este propósito que no queda ninguna duda que se usaba como el salón principal de audiencias reales. Si alguno quisiera ubicar la escena del banquete de Belsasar, tendría que emplazarla precisamente en este inmenso salón. Tiene 52 metros de largo por 17 metros de ancho. Las dos paredes más largas son de 6 metros de grueso, considerablemente más gruesos que las paredes más cortas, lo que llevaba a pensar que eran murallas estructurales que soportaban el peso de un enorme techo arqueado. ¿Ven la imagen que está aquí? ¿Ven esa imagen? Probablemente el palacio de Belsasar era con tremendos muros y un techo en forma de bóveda. Tremendos muros. Y es aquí. Una enorme puerta central y dos laterales de la misma importancia se abrían hacia el salón. El techo era de bóveda, similar a la puerta de Ishtar. ¿Ven ustedes la puerta de Ishtar? ¿Aquí? ¿La ven? Era similar a esa puerta. El palacio de Belsasar sería este que está aquí, dentro de los muros de Babilonia. Dice, directo al frente de la puerta principal de la muralla trasera, en la parte de atrás del salón, había un nicho empotrado, una parte que entraba en la pared, que indudablemente era donde se ubicaba el trono del rey. Qué espectacular. De manera tal que el rey estaba visible para todos. En la parte trasera de este salón, una parte como una entrada en el muro que señalaba la parte principal del lugar donde estaba el trono del rey. Este diseño es muy similar al templo de Nimak, la diosa de la fertilidad, donde la estatua de la diosa es claramente visible para todos en el salón. Escuchen, el pavimento es diferente al tradicional estilo de usar ladrillos, dispuestos en una sola capa para cubrir el piso. En este caso, noten, el pavimento de ese lugar era diferente y el diseño del muro era diferente. Dice aquí, al menos 6 capas de ladrillos dispuestos sobre el asfalto, los que formaban una sólida plataforma a través de todo el salón. Y esta es la parte que yo quedé plop. En Chile decimos plop, o sea que es tremendo. Dice, como ya hemos visto, en relación con la puerta oriental, las paredes de este salón
fueron blanqueadas usando un yeso blanco. Un yeso blanco. Si ustedes van al capítulo 5, versículo 5 de Daniel, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. La palabra para encalado, la palabra que describe al palacio real, es la palabra de yeso. Los muros estaban enyesados, en blanco. Es la misma idea. ¡Qué tremendo! Me habla que lo que ocurrió aquí es real. Me habla de que Daniel, esto es precioso, Daniel, que está escribiendo en el capítulo 5, versículo 5, habla de hechos que él vio, que fue testigo ocular de lo que pasó en el capítulo 5. ¿Se dan cuenta? Aquí tienen ustedes una evidencia histórica que el lugar del capítulo 5 realmente sucedió. No fue ciencia ficción. La arqueología encontró el salón de Belsasar, encontró el lugar del trono, encontró el lugar de lo encalado de la pared, encontró las características del muro. Realmente sucedió. Muy bien. Versículo 6, dice así la palabra de Dios. Versículo 6, dice, entonces el rey palideció. El rey palideció, dice aquí, y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas estaban la una contra la otra. El rey gritó, dice aquí, que su rostro se palideció, se cambió de color, se cambió de color el rostro, se puso pálido como un fantasma. ¿Dónde está el rey que festejaba? Se puso de terror. Dice el versículo que sus pensamientos lo turbaron. Estaba con miedo. Probablemente su conciencia lo acusaba. Dice que dice el versículo aquí que se debilitaron sus lomos. Temblaba, sí. Sonó, me veo chistoso el predicador temblando, pero así temblaba. Imagínense temblando. Me acuerdo cuando fue el terremoto, el último terremoto en Chile, no uno de los terremotos, me acuerdo ver a la gente así temblando y con el rostro pálido. Y además, la situación es patética, porque las rodillas, noten el detalle, que me gusta la palabra de Dios, el detalle dice, las rodillas daban la una contra la otra, en señal de pánico. Así, tiritaba. Isaías 13:7. Miren Isaías capítulo 13, versículo 7. Cuando yo vi esto, qué gloriosa la palabra del Señor. Isaías 13:7. Dice así la palabra de Dios. 150 años antes, Isaías dijo esto en relación a Babilonia. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Dice aquí, versículo 3. Yo mandé a mis consagrados, creo que son los medos y los persas. Versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, avanzan las tropas hacia Babilonia. Muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. El Señor está en control. Cuando viene Ciro a invadir Babilonia, es Él el que está en control. Qué glorioso. Versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Versículo 7. Por tanto, toda mano, presten atención, Isaías 13:7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. ¡Wow! Hermano, ¿usted me quiere decir que lo que Belsasar le pasó en el capítulo 5 ya estaba profetizado? Sí, Dios ya lo había dicho, que Belsasar se iba a llenar de pánico, de terror. Esto Dios ya lo había dicho. Nada escapa al control de Dios. Nada sorprende a Dios. ¡Qué precioso! Belsasar se sorprendió por la mano que escribía en la pared, pero el Señor no se sorprendió de nada. ¿Se dan cuenta? Nada sorprende a Dios. ¿Ustedes creen que sorprende a Dios el virus? A Dios nada le sorprende. Él está en control. Gloria a Dios por eso. Él está en control, dijo el hermano Ronnie al principio en la oración. Y yo digo amén a eso. Él está en control. Preciosa la palabra del Señor. Avancemos. La reina aconseja al rey, ¿sabes qué? No llames a los sabios, llama al hombre que indicado. Aquí es Daniel, voy a terminar pronto. Llama a Daniel, porque él te puede dar la interpretación del sueño. Dice el versículo 10, ahora la reina mandó al rey mismo, dice capítulo 5 de Daniel, estoy en Ezequiel, nada que ver. Capítulo 5,
versículo 10 dice así: la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete. Imagínense el pánico, el terror, que la reina que estaba afuera escuchó el grito del rey. Ya no son gritos de fiesta, son gritos de pánico, de terror. Entonces la reina viene y dice: no te angusties, mira, hay alguien que te puede dar la solución. Es Daniel. Manda a llamar a este hombre. Manda, porque se halló sabiduría en este hombre. Entonces, el versículo 13, dice así la palabra de Dios, 5:13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? La expresión es con desprecio. ¿Eres tú Daniel? ¿Eres de los cautivos? ¿Notan ustedes la expresión de arrogancia del rey? Lo pone a Daniel en su lugar. Eres un cautivo, recuerda Daniel. Yo soy el rey aquí. Aun cuando habla este hombre es indudablemente una actitud de desprecio hacia la persona de Daniel. No se dirige a Daniel como alguien a quien su padre apreciaba, sino que se dirige a él como un hombre de la cautividad, lo pone en su lugar. Lo pone en su lugar. Hay algo muy interesante que voy a decir, que es muy importante. Es muy importante. Lo voy a decir lentamente. Cuando Daniel entra al palacio del rey, en medio de todo el caos, imagínense el caos, el ruido, el griterío de la gente ahí, el rey en pánico, entra Daniel. La expresión es solemne. El hombre de Dios entra al palacio para dar la interpretación de la escritura. Escuchen, cuando Daniel entra a la presencia del rey, Daniel ya ha tenido la revelación del capítulo 7 y capítulo 8. Daniel no está escrito en orden cronológico. Daniel sabe que los babilonios van a caer y un nuevo imperio vendrá al poder. Cuando todo está en caos, cuando el hombre sin Dios no sabe qué hacer, el hombre de Dios está en calma y en control, porque sabe la palabra de Dios. El mundo hoy está en caos. Vean en Estados Unidos lo que está ocurriendo. Vean en países latinoamericanos lo que está ocurriendo. Vean en Europa lo que está ocurriendo. En Asia, África. Caos total. Las noticias cada día son más tristes y más tristes. Pero hermanos, el hombre de Dios sabe que el Señor está en control. Ustedes saben la palabra de Dios. El Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿En quién yo he de temer? Dice el salmista. ¿En quién yo he de temer? Salmo 27:1. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y en Daniel tienen un hombre que confiaba en Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Daniel llega a Belsasar. Entonces Daniel le dice, el rey: oh, mira, te voy a ofrecer dinero. Y te voy a hacer el tercero en el reino. Ustedes saben lo que significa eso. Pero Daniel le dice en el versículo 17, le dice: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Él va a dar la interpretación fidedigna, fiel de la palabra de Dios. Entre paréntesis, este era un rey malo, ¿eh? Era un rey pagano. Y para darle la interpretación al rey de lo que va a ocurrir, se requiere valor. No cualquiera se para delante de Belsasar y le dice: tu reino ha sido contado y vas a terminar, y ¿sabes qué? Vas a morir. Daniel tenía el valor de hablar la palabra de Dios. Qué precioso. Te voy a contar. Gratis. Sin pago. Libre de cargos. Libre de IVA. De taxes. No, te voy a pagar, te voy a dar la palabra de Dios gratis. Free. Gratis, la palabra de Dios. Estoy aquí no por tu dinero, Belsasar. Estoy aquí para declararte la palabra de Dios. Qué precioso para nosotros. Qué grande. Muy bien. Y la evidencia es esta. Dice aquí: y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Él sabía. Él sabía lo que había ocurrido con su abuelo Belsasar. Hay evidencia histórica que 2 años después de la muerte, tengo la evidencia aquí, pero no tengo tiempo para leer toda, se las cuento. Hay evidencia histórica que 2 años después de la muerte de Nabucodonosor en el 560,
Belsasar trabajó para el rey de la época y tenía edad suficiente para trabajar como oficial del rey. Por lo tanto, él, 2 años después de la muerte de Nabucodonosor, por supuesto que él sabía lo que le había ocurrido a su abuelo, que había sido humillado. Por supuesto que él tenía conocimiento. Él no era ignorante. Hay un versículo en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Él sabía, y él profanó los vasos del templo. Contra el Señor se rebeló. Dice aquí, contra el Señor se rebeló. El Señor que sostiene tu vida, dice el versículo 23. El Señor que tiene tu vida en sus manos. Que me gusta ese versículo. Daniel le dice, tu vida está en las manos de Dios. Eso habla del poder. Tu vida está a disposición de Dios. Qué precioso. Él es tu creador. Hay muchos versículos que están ahí que no tengo tiempo de leer. Léalo usted. Que habla en Hechos 4, Hechos 17, 25. Él le ha prefijado el orden de los tiempos para que los hombres busquen a Dios. Tu vida, Belsasar, está en las manos de Dios. Él tiene el poder. Tu alma, las almas son mías, dice Ezequiel. Somos vapor. Él es el creador. Qué precioso. Qué precioso. El curso de tu vida, tu vida completa está en las manos de Dios. Oh. Él sostiene el aliento de tu vida, dice otra versión, en la palma de su mano. Y Él hace posible todos tus caminos. ¿Se dan cuenta que hay un tremendo contraste? Me gusta el versículo, porque Daniel le dice a Belsasar, tu vida está en las manos de Dios. Creo que él le dice eso para hacer contraste con los dedos en la pared. ¿Se acuerdan los dedos? ¿Los dedos escribiendo? Daniel usa los dedos, ahora la mano, para decirle que la mano de Dios, el poder de Dios sostiene tu vida, Belsasar, y tú nunca te humillaste ante Él. Los dedos escriben sobre la muralla. ¿Saben por qué sobre la muralla? Usted me dirá, para que Daniel lo viera, para que Belsasar lo viera. Pero escribe sobre la muralla porque era aquello sobre lo cual Belsasar confiaba. Belsasar organizó el banquete, se emborrachó en presencia de todos, porque él confiaba en los muros de Babilonia. Esa era su confianza. Y el Señor le está diciendo, esa no es tu confianza. Eso se va a caer. El que realmente sostiene tu vida es Dios. Qué tremendo mensaje de la palabra de Dios. Él sostiene mi vida. El aliento de Él, que todo depende de Él. Me acuerdo en Lucas, cuando le dice, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has atesorado, ¿de quién será? Necio, el Señor le dice al hombre rico. ¿Se acuerdan de eso? Es el Señor el que está en control. El Señor está en control. Y termino. La última parte. El juicio es cumplido. Y aparece la imagen. No la imagen, estoy complicado con la imagen. Aparece la escritura en la pared. La escritura. Y esto es lo que vio Belsasar. ¿Se acuerdan en el palacio? ¿Lo pueden descifrar? ¿Lo pueden descifrar? Esto es arameo. ¿Alguien aquí en la audiencia sabe arameo? Yo no sé arameo. Vio consonantes. Algunos dicen que las letras estaban escritas como columnas. Aquí están horizontales, no sabemos. Pero no se entienden. Y los sabios llegaron, no lo pudieron entender. Llega Daniel y lo lee, porque él tiene la sabiduría de Dios. Y este es el mensaje. Mene Mene puso vocales a las consonantes. Mene Mene, Tekel, Uparsin. Y el mensaje es claro. Es súper claro, ¿no? El Mene Mene significa que el Señor contó el reino. Entonces, noten ustedes que está repetido por énfasis. El Señor lo contó. El Señor contó el reino. El Señor sabe el número de los años. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. 70 años, no más. Y de ahí no va a pasar. Él tiene el control. Él es soberano. La repetición probablemente habla de la certeza del juicio de Dios. De la certeza. Qué precioso todo esto. Los reinos suben y bajan. Se levantan y caen. Pero es el Señor el que está en control. Oh, qué hermoso. Y el reino malvado de Belsasar va a llegar a su fin. Tekel ha sido pesado. Ha sido pesado.
y ha sido hallado falto. Dios ha pesado a Belsasar y ha pesado su reino, ha pesado su persona y lo ha encontrado deficiente. Él no es el gobernador o el rey que el Señor que debiera haber sido. Y el Señor en su soberanía lo rechaza. Qué solemne el pasaje. Y Uparsin significa que el Señor dividió el reino, lo dividió. Tu reino es dividido y dado a los medos y los persas. La palabra Uparsin está quebrado. Está quebrado en dos, dividido. La idea de dividir aquí es que el reino será entregado a los persas. Será entregado a los invasores. El imperio será disuelto y destruido. Disuelto y destruido. Ese era el mensaje. El mensaje hacia Belsasar, el Señor soberano. Versículo 29, dice la palabra de Dios. Versículo 29, y termino. Dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero del reino. Cumplió. Versículo 30, y termino. Versículo 30. Dice aquí, la misma noche, qué solemne el pasaje, qué solemne. La misma noche, esa misma noche, el Señor no tardó, esa misma noche. Vayan a Jeremías 50 y 51, tendrá más información de eso. La misma noche fue muerto Belsasar. Vimos evidencia en Heródoto en las anteriores PowerPoint. La misma noche. El juicio de Dios es cierto. Murió el rey Belsasar. Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. La palabra tomó, una mejor traducción sería recibió. Y algunos piensan que la palabra que recibió significa que el Señor se lo entregó. El Señor se lo entregó. El Señor le entregó la soberanía. En capítulo 5, versículo, dice aquí, 5:23, voy a leerlo otra vez, 5:23 dice, 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Él sabía, Daniel le dice a Belsasar, todos ustedes bebieron en los vasos reales, los vasos del templo. Ustedes lo hicieron. Belsasar, tú sabías que Dios humilló a tu padre, a tu padre Nabucodonosor. Sabías todo esto, no eres ignorante. Hay un versículo que siempre me ha impactado y siempre me recuerdo cuando estudio la historia de Belsasar, y es Deuteronomio 7, 9 al 11, y se aplica mucho a Belsasar. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Se dan cuenta? Es el Señor, dice que da el pago en persona. Los dedos en la escritura, el mensaje del juicio de Dios a Belsasar era el juicio de Dios en persona para Belsasar. Belsasar desafió a Dios, atesoró ira para el día de la ira. Y dice, destruyéndolo, y no se demora. ¡Qué tremendo el pasaje! No se demora. Daniel dice, la misma noche Belsasar murió. No se demora. Primera de Tesalonicenses 5, no tendrán escapatoria. Dice, al que le odia en persona le dará el pago. Qué tremendo mensaje de la palabra de Dios. Aquellos que hoy escuchan el mensaje de la palabra, cuán serio es rechazar el mensaje del Evangelio. Cuán serio, cuán delicado es rechazar la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Daniel le dijo a Belsasar, el problema de Nabucodonosor era su corazón, no se humilló. Y ese es el mismo problema de Belsasar. Se humilló, se desobedeció contra Dios.
Y es el mismo problema de hoy en el mundo, de aquellos que rechazan la palabra de Dios. Y se cumplió lo que el Señor dijo a Nabucodonosor, y terminó. Ahora yo, Nabucodonosor, 4:37, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos enseñe en este capítulo la realidad de Dios, de la santidad de Dios, la soberanía de Dios, el temor de Dios, no jugar con Dios. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Belsasar es un ejemplo de un hombre que se rebeló contra Dios en soberbia, profano, pero el Señor le dio el pago. Para nosotros, hermanos, temer a Dios, la santidad de Dios, nuestro Dios es real. A Dios sea la gloria, solo a Él, en nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, hermano Renzo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, una vez más te damos gracias. Disfrutamos tu palabra, disfrutamos de lo que tú nos has dejado. Todo esto es para nuestro beneficio. Entendemos, Padre Celestial, que tú estás bajo el control de todo. Es solo imaginar que un rey pagano, un rey que era un emperador, un hombre que conquistó tierras, que llevó cautivo al pueblo de Israel, pensar que todas las acciones de él y de sus hijos, nietos, todas esas acciones están bajo tu control, Padre Celestial. Amén. No queremos olvidar nunca, en ningún momento, aun cuando podamos tener pequeñas desesperaciones, no queremos olvidar que eres tú el que controla todo, eres tú el que permite todo, eres tú, Padre Celestial, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente. Te agradecemos porque tenemos un Salvador que es Dios y que contigo, en su trono, también está permitiendo y controlándolo todo. Te agradecemos, Señor, porque podemos confiar, podemos descansar, podemos tener paz en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, te damos una vez más por esta palabra. Pedimos tu bendición para todos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.